Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video que va a ser previo a la reunión de Zoom, les voy a explicar los conceptos que estaban dentro de las actividades propuestas como teoría. Esta unidad que estamos viendo es trigonometría y empezamos a hablar de medidas de triángulos, ¿no? Relacionamos las medidas de los lados con los ángulos, siempre aplicado en un triángulo rectángulo. Entonces ustedes habrán visto que tenemos un triángulo con un ángulo recto, ¿sí? Siempre tiene que aparecer marcado este cuadradito, ¿sí? Que nos informa de que es un triángulo rectángulo y consideramos un ángulo agudo. En este caso lo llamamos alfa. Una vez que tenemos localizado este ángulo agudo, tenemos que marcar opuesto, adyacente, hipotenusa. Si ustedes no se quieren equivocar, entonces el lado enfrentado a ese ángulo se llama opuesto. ¿Sí? De los otros dos, el mayor de los lados será la hipotenusa y el que nos queda será adyacente. ¿Sí? Con estos tres podemos formar las distintas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, yo lo uso de esta forma, digo SOHCAHTOA, lo leo derecho, ¿sí? Y me doy cuenta de cuáles son las relaciones trigonométricas. Si no, también lo pueden escribir de esta forma. ¿Qué significa? Seno va a ser opuesto sobre hipotenusa. Coseno va a ser adyacente con hipotenusa y tangente va a ser opuesto con adyacente. ¿Sí? Estas relaciones trigonométricas no dependen del triángulo que estamos tomando, sino que dependen del ángulo que elegimos. Es decir, si nosotros imaginamos que partimos de este triángulo ABC, que es el chiquitito, y yo lo amplío a B', C', las razones trigonométricas de este primer triángulo chiquito van a ser iguales a las razones trigonométricas del triángulo que es un poco más grande. ¿Por qué son iguales? Porque los triángulos son semejantes. Esto pasa siempre y cuando consideremos el mismo ángulo, que en este caso es el ángulo alfa. Entonces, yo acá les escribí las relaciones trigonométricas directas, que son seno, coseno, tangente, y acá tenemos las recíprocas, que serían cosecante, secante y cotangente. Es decir, para seno tenemos cosecante, para coseno tenemos secante y para tangente tenemos cotangente. Recuerden que es muy importante conservar el orden, es decir, no es lo mismo hacer opuesto con hipotenusa que hacer hipotenusa con opuesto. ¿Sí? Es muy importante que ustedes respeten este orden de las relaciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver distintos problemas donde ustedes pueden hacer dos cálculos por ahora. ¿Sí? O van a calcular lados, conociendo un ángulo y un lado, o pueden calcular ángulos donde solamente tienen las medidas de dos lados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les puedo decir cuánto miden los lados faltantes. ¿Qué tienen como dato ustedes? Un ángulo y un lado. Fíjense que siempre tomamos el ángulo agudo, ¿sí? Nunca tomo el ángulo recto. Entonces, de este ángulo agudo, el lado enfrentado se llama opuesto, ¿sí? Nos quedaron estos dos. Vemos que esta es la hipotenusa y este es el adyacente. Entonces me faltan calcular dos lados. ¿Cuáles son esos lados? El adyacente y la hipotenusa. Entonces ustedes pueden empezar con cualquiera de los dos. Yo empecé, por ejemplo, calculando el seno. Seno es opuesto con hipotenusa. Si el opuesto mide 8 metros y la hipotenusa no lo conozco, esto es como una ecuación muy simple. Si la hipotenusa está dividiendo 8, pasaría multiplicando al seno de 60. Entonces, este seno de 60 pasaría dividiendo a 8 metros. Entonces, ¿cuánto mide nuestra hipotenusa? 9,23 metros. ¿Sí? Lo mismo voy a plantear para el adyacente usando la función tangente. Pueden usar si quieren también coseno. Yo usé tangente porque prefiero siempre tomar las medidas más exactas posibles. ¿Está? En lugar de usar una hipotenusa que es 9,23 aproximadamente, voy a usar esta que es 8 metros y es exacta. ¿Sí? Es opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, sabemos que la incógnita, cuando está en el denominador, si este adyacente está dividiendo, pasaría multiplicando, con lo cual esta tangente que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, ¿cuál es la medida del adyacente? 4,61 metros. Entonces,
En triángulos donde solamente tenemos la medida de un ángulo y la medida de un lado, podemos calcular los restantes elementos, ¿sí? Utilizando trigonometría. Ahora, si yo quiero saber los ángulos, hay una cuenta simple que podemos hacer, ¿no? La suma de los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo que tengamos, es 180 grados. Entonces podemos hacer una cuenta de restar muy simple. Si ya tengo que suman 180, le resto los dos ángulos y obtenemos el que nos falta, que en este caso es 30 grados, ¿sí? Esto es un ejemplo de cuando conocemos un ángulo y un lado. Pero puede pasar que también tengamos como datos, ¿sí? Dos lados y queremos saber la medida de los ángulos. Yo ya sé que este ángulo mide 90 grados. Entonces, si queremos calcular este ángulo, por ejemplo, yo empecé con alfa, perdón, de alfa marqué opuesto, que es el lado enfrentado, de estos dos, acá tenemos la hipotenusa, que es 8 metros, y el adyacente, que no lo conozco. Entonces, teniendo opuesto y teniendo hipotenusa, planteamos seno. Seno del ángulo va a ser 6 metros sobre 8 metros, ¿sí? Cuando quiero calcular un ángulo, acá tenemos que usar algo muy importante en la calculadora, que es la función shift. Ustedes cuando tienen la calculadora, fíjense que shift está acá arriba, entonces van a poner shift, en este caso seno, y ahí ponen la división. Yo pongo directamente la división, 6 dividido 8, y me queda entonces 48 grados. ¿Está? Una vez que tenemos este ángulo, que es de 48 grados, hacemos esa cuenta de restar, que es muy simple, sabiendo que la suma de los ángulos interiores es 180 grados, ¿sí? Nos queda que beta, que es el ángulo que teníamos acá, es 42 grados. ¿Estamos? Ahora, si queremos hacer uno como de aplicación, donde tenga varios cálculos para hacer, podemos ver este, ¿no? Les puedo pedir calcular el perímetro del área de este triángulo, que es el más grande, ABC, ¿no? Pero no es un triángulo rectángulo, es decir, que si yo tengo medidas de lados y medidas de ángulos, sé que tengo que usar trigonometría, pero voy a tener que lograr formar triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primer paso, vamos a trazar la altura. Esta altura, ¿sí?, del triángulo lo va a dividir en dos más chiquitos. Este es el triángulo 1 y el triángulo 2. El triángulo 1 tiene 40 grados, ¿sí?, en el ángulo de la base, y 5 centímetros. Entonces, a ese triángulo yo lo puse acá en chiquitito y le voy a calcular los elementos que le faltan, que en este caso va a ser el opuesto y la primera hipotenusa. ¿Por qué digo primera hipotenusa? Porque si tengo el primer triángulo, es la hipotenusa del primer triángulo, ¿no? Lo primero que hice fue aplicar tangente, que sería opuesto con adyacente. Cuando hacemos el cálculo para despejar, la incógnita está en el numerador. Entonces no tengo que hacer una cuenta de dividir, sino que tengo que hacer una cuenta de multiplicar. Fíjense que 5 centímetros se está dividiendo y pasa multiplicando a la tangente de 40. Entonces, la hipotenusa nos da 4,19 centímetros, ¿sí? Ahora, si quiero saber, perdón, el opuesto. Si quiero saber la hipotenusa, vamos a usar, en este caso yo usé coseno. Les recuerdo que trato de utilizar las medidas más exactas que tengo, y como lo más exacto es 5 centímetros, despejamos la hipotenusa y nos queda 6,52. Entonces, ya tengo la medida de estos dos lados. Ahora voy con el triángulo 2. Como comparten la altura, calculo los restantes elementos, adyacente 2 e hipotenusa 2. Para la hipotenusa usé la función seno, que es opuesto con hipotenusa. El opuesto es 4,19, la hipotenusa está en el denominador, entonces nos queda una cuenta de dividir. 4,19 dividido seno de 60. Me quedó 4,83. La medida de esta hipotenusa del segundo triángulo. Luego calculo el adyacente 2, ¿sí?, donde usé la función tangente. ¿Por qué tangente? Opuesto con adyacente, ¿sí? Resultado 2,41. Si ordenamos todos estos datos en el triángulo como corresponde, ¿sí?, acá tenemos la medida del lado AB, la medida de BC y la medida total de AC. ¿Qué nos queda como perímetro? 18,76,
Y como área, sabemos que si es un triángulo tendremos base por altura dividido 2. Resultado final, 15,52 centímetros. ¿Sí? Bueno, esta es la idea para poder utilizar las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente. Ustedes saben que cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí?